La propuesta de dividir las alcaldías con mayor población no es nueva, data de los años 90. Por eso Capital 21 conversó con un especialista sobre la viabilidad de esta iniciativa retomada por el Congreso local. Vamos a ver. El Congreso de la Ciudad de México plantea la realización de foros para debatir la propuesta de dividir las dos alcaldías más pobladas de la ciudad, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como Álvaro Obregón, tema que fue puesto en la agenda por la diputada Yuriri Ayala, quien encabeza la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La idea ha estado rondando el ambiente político desde la década de los 90, pero ¿es conveniente en este momento para la capital? Yo creo que es una situación conveniente desde el punto de vista de gobernabilidad y de eficiencia gubernamental. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la medida podría generar mayor burocracia y gasto para el gobierno, pero los beneficios son mayores. Tiene consecuencias, pero tiene consecuencias más allá de la burocracia, como señala la jefa de gobierno. Tiene consecuencias también políticas, tiene consecuencias positivas como la prestación de servicios con una mayor eficiencia y eficacia, mayor cercanía con los ciudadanos en los que queden divididas estas alcaldías. En la Constitución de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017, se establece en el 22º artículo transitorio que, una vez concluido el proceso electoral correspondiente a 2018, el Congreso de la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México. No se puede dejar de lado el tema de la reforma política, ¿no? O sea, porque esto incentivaría una mayor pluralidad y esas oportunidades que van a tener los partidos políticos de gobernar nuevos territorios o nuevas alcaldías, ¿no? En este caso, eso incentiva a que partidos como el PAN o partidos como el PRI puedan ambicionar, en este caso de manera legítima, porque así lo marca la Constitución, hay libre competencia, para participar por gobernar estas nuevas alcaldías. Pensar en una nueva configuración en las alcaldías de la Ciudad de México puede ser un tema que se lleve una larga discusión y que deba posponerse para una ocasión diferente. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.